Comúnmente se suele desprestigiar mucho al ámbito independiente, y más cuando los prejuicios son un pan de cada día, lo cual tampoco es que sea enteramente culpa de la gente, ya que dicho medio sí tiene un par de cosillas por ahí, pues a lo mejor un tanto cuestionables. Sin embargo, si nos damos el tiempo de revisar el medio, podemos encontrar cosas que genuinamente valen la pena, tanto en el apartado visual como en la narrativa. Ya claro que esto último es más en lo que suelo enfocarme. Es por eso que en esta ocasión te traigo una pequeña lista, la cual aclaro, no es un top, pero sí una compilación de obras independientes que genuinamente valen la pena. De muchas de ellas ya he hablado en el canal, sin embargo fue hace o ya bastante tiempo o simplemente quiero volver a recomendar. Pero aún así te agregué algunas obras de las cuales no he tenido recomendación o alguna mención anterior. Así que sin más que decir, vamos a ello. Antonio. Sangre, alabanzas y por supuesto, gloria. Supuestamente es lo que se gana en esta arena. Sangre, alabanzas y gloria. Pero Antonio solo está interesado en una de ellas. Así que, saltando desde la multitud y llegando triunfante enfrente de un grupo de toreros, la pelea ha comenzado. Antonio es un toro humanoide que ha venido por ellos, y aunque su existencia no pueda ser comprendida por el torero, el cual lo confunde con un manifestante o un simple tipo con disfraz, Antonio no está jugando, así que rápidamente se abalanza y usando solo sus dedos tumba al hombre, el cual se jactaba de acabar con bestias en la arena. Ante esto, la multitud enloquece por el golpe que acaba de ver, desencadenando en la furia del hombre, quien se lanza con rudeza hacia quien lo humilló, solo para recibir más humillación en el siguiente golpe, un ataque a los bajos que lo hace sufrir. Algo que dura muy poco, pues después y con furia su vida termina en el siguiente golpe, el cual lo deja en el piso en medio de un charco. Acto seguido, Antonio cambia su expresión a una de tristeza, acercándose al toro previamente herido, el cual hasta hace poco estaba siendo torturado como un espectáculo. Toño se acerca y a pesar de no poder hablar, termina compartiendo un último momento con él, el cual se ve interrumpido cuando la multitud nuevamente enloquece, insultando a la bestia, como si lo único grave es que el hombre hubiese muerto, pero no que el toro haya sido torturado de una manera más cruel. Acto seguido, Antonio lanza un enorme grito de furia que hace callar a la multitud, a quienes les declara que de ahora en adelante lo verán cazar a tipos como él, pues él es Antonio, el enemigo de la humanidad. Desde ese momento, Antonio fue conocido como un rumor, un demonio que vino del infierno a vengarse, un toro que se levantó o un híbrido que enloqueció. Sin embargo, lo único cierto es que Antonio ya estaba aquí y hoy ha venido a sumar una capa más a la suya. Antonio, definido en una palabra, sería brutalidad. La serie, si bien comienza con una aura sangrienta, no solo se queda en esto, pues las cosas van escalando cada cierto tiempo y no terminan quedando en simplemente cosas al aire. Más bien es interesante ver cómo cada acción tiene una consecuencia en la obra y cómo es que esto cada vez trae más problemas hasta llegar a enfrascarse en cosas que tal vez no tienen mucho que ver con el propósito original. Sin embargo, esto es lo que hace tan grande la serie, pues de este modo tenemos una historia con más de una faceta, pues hay bastantes cosas involucradas y cada personaje sufre ciertos cambios a medida que pasan las cosas. Quiero dejar en claro que si bien se puede pensar que la serie es enteramente un festival de peleas, lo cierto es que sí tiene un foco establecido en el lore y en los personajes. Y con esto me refiero a que el mundo sí es proactivo y actúa a consecuencia de. No es un elemento inmóvil que solo gira en torno a un personaje, más bien tiene sus propios cambios y esto va involucrando a los demás. Y lo mismo es con los personajes, los cuales no son meros adornos o personajes inertes esperando la acción del protagonista. Más bien, como ya lo mencioné, son seres que se van desarrollando, van cambiando y adaptándose al entorno. Si bien tampoco quiero que se entienda como que todo esto pasaría sin Toño, más bien él es un desencadenante para ello,
pero esto a su vez tiene su propio movimiento, mostrando así un alto nivel de escritura, haciendo que esta sea una obra que genuinamente valga la pena. Del mismo modo, algo que resalta mucho en la serie es la brutalidad de las batallas y la manera en que éstas van escalando, pasando desde un simple empuje con los dedos a un torero a técnicas más definidas, con enemigos que son mucho más fuertes, que están más preparados para la batalla y que incluso tienen movimientos que pueden poner en aprietos a Antonio, haciendo que esto sea lo más notable del cómic, o al menos lo que más llama la atención. Por lo cual, también creo que es muy recomendable que lo vieras si es que estás buscando algo brutal para leer de acción. Realmente quisiera extenderme en partes específicas, pero espero que pronto pueda hablar más a fondo del tema con alguna reseña. Además que ya tenemos una que cubre los primeros arcos del manga. Esta historia la puedes encontrar en Reizo Comics y es actualizada cada semana o cada 15 días. Mi nombre no es Juan. Todo comenzó con una apuesta entre sus amigos, la cual era vestirse de chica en una fiesta, algo que terminaría aceptando por las risas. Sin embargo, el sentimiento de la acción fue extraño para él. Solo se sintió diferente, fue un sentimiento liberador. Él no solía ir a fiestas, o más bien divertirse en ellas. Sin embargo, esta vez fue diferente, como si se estuviera divirtiendo, o más bien como si por un momento disfrutara su existencia. Fue aquí cuando un chico, quien lo estuvo mirando toda la noche, se le acercó, de una manera, digámoslo, coqueta, invitándolo a bailar, algo que provocó un momento agradable, un sentimiento mágico ante la situación. El chico y él estuvieron hablando toda la noche, fue lindo y especial, pero cuando llegó el momento no sabe por qué lo dijo. Todo el mundo lo llamaba así, siempre se había llamado así. No debió haberle dicho que su nombre era Juan. Acto seguido, el chico se exaltó al darse cuenta que no era una mujer como pensaba, y fue cuando todo comenzó. El chico dejó de ser amable y le provocó dolor, mucho dolor a Juan. Sin embargo, el sentimiento de no saber quién eres, cómo te sientes y sobre todo qué fue lo que pasó es aún más fuerte, con Juan llegando a una simple conclusión: odio mi cuerpo. Mi nombre no es Juan nos cuenta la historia de Juan, un chico que se da cuenta que nunca se ha sentido cómodo con lo que es y el rol que le ha sido impuesto, por lo cual comenzará su transición para volverse una chica. Cabe destacar que la historia tiene un fuerte mensaje sobre la comunidad trans. Sin embargo, la recomendación no es por eso. Más bien, la historia sabe cómo profundizar en el tema de excelente manera, mostrándonos a un personaje roto, el cual, a pesar de tener ya una vida construida, aún no tiene lo que quiere, lo cual comienza con la búsqueda de su identidad. A medida que la historia avanza, podremos ir viendo la crueldad con la que aborda el tema en un principio, además de cómo el mundo no siempre puede ser amable, y todo lo que conlleva realizar un cambio de esta forma. Y si somos más específicos aquí, podríamos mencionar algunos temas como la manera de afrontar el miedo ante los padres, ante los amigos o la sociedad en general, además de que también no solo estamos hablando de un juicio silencioso, sino también de cosas más peligrosas, algo con lo cual el cómic también sabe llevar a los personajes hacia estas situaciones, conectando todo de buena manera con el cast principal. Y hablando de eso, lo que me parece mejor de esta historia es que no todo queda en Juan, ya que también se acompaña con más personajes, más en específico sus dos amigos, los cuales toman posturas diferentes con respecto a la ahora llamada chica sin nombre. Esto va desencadenando nuevas acciones, las cuales, si bien no se podría decir que ocurren sin intervención de Juan, el modo de mover las cosas con un solo personaje no se hace de mala manera, o más bien no tenemos un personaje capaz de hacerlo todo y repararlo como si fuera Jesucristo. Más bien, la trama sí sabe cómo retratar un cambio y hacer que los demás avancen a consecuencia del mismo. Si hay algo que debo decir, es que la historia suele pecar un poco de guardar mucha información o de alargar mucho algunos conflictos, que si bien podrían ser justificables en base a las situaciones o experiencias de los personajes, no dejan de estar ahí. Sin embargo, esto no afecta para nada el ritmo, y a día de hoy, con 126 capítulos en Webtoon, la historia no está sobrada, lleva un buen ritmo
y parece que no está muy lejos de llegar a una conclusión. My First Bear Story. Francis Moore es un barista de día y un ilustrador de manga de noche, el cual está fuertemente enamorado de Julie, una chica que conoció en secundaria, por lo cual ha decidido trabajar en ese café para poder verla más seguido. Sin embargo, a pesar de los regalos y consideraciones que Francis tiene hacia ella, Julie se ve ligeramente incómoda por esto, algo que a Francis realmente parece no importarle demasiado, y es por eso que gracias a esta atracción y consideración, Francis descubre que Julie es una fanática del BL, o sea, el género de manga Boy Loves, algo que lo adentra en el género con la idea de hacer algo que ella disfrute. Sin embargo, él mismo termina siendo muy atractivo y atrapante para él, al punto de descuidar su trabajo y ser muy expresivo por ello, incluso volviéndose fan de un trabajo en particular. Y es aquí cuando las cosas cambian para él, pues una de las autoras se interesa en Francis como ilustrador, ofreciéndole un buen trabajo a un buen precio, algo que lo emociona, más que nada por lo atractivo que suena todo. Sin embargo, las cosas no son como él esperaba, pues al llegar a conocer a la supuesta autora, se topa con Nathan, un escritor masculino, el cual tiene una personalidad bastante fuerte a comparación de Francis, haciendo que esto lo lleve a mostrar su verdadera personalidad, y es lo primero que nos da un choque entre los dos. A pesar de esto, Nathan lo visita, y aunque está sorprendido por la manera de vivir de Francis, decide mantener su idea y contratarlo, dándole un gran contrato que Francis no se toma el tiempo de leer. Así que cuando lo firma es cuando las cosas vuelven a cambiar, pues una de las cláusulas establece que ambos deben de vivir juntos, algo que si bien no le agrada del todo a Francis, este termina aceptando. Directamente, si bien esto podría parecer una historia de romance típica, lo cierto es que esconde más de lo que parece, pero sabe jugar muy bien con los temas. Lo primero a destacar es cómo los dos personajes tienen personalidades tan opuestas, haciendo que de un lado tengas un chico más tímido y dominante como Nathan, mientras que Francis es más inmaduro frente a sus emociones, pero más funcional en la sociedad, haciendo esto que ambos terminen siendo compensados el uno por el otro, lo que en un inicio parece una relación bastante extraña, pero que debido a sus comportamientos termina siendo algo completamente orgánico. Algo que me anima a recomendarte esta obra es que los personajes sí están muy bien definidos en base a sus personalidades y comportamientos. Esto también es una faceta completamente opuesta a lo que muestran, haciendo que la historia no sea monótona y podamos ver una mejor resolución de conflictos, los cuales, hay que dejar en claro, se basan más en el sentido social y romántico que en otra cosa, al menos de momento. Algo que también quiero destacar es que la obra parece tener aún más cosas por mostrar, y el potencial que tiene me parece bastante alto. Y esto lo digo porque me debatí mucho entre si recomendar esta o Fear Liars, otra obra del autor, la cual ya tiene más tiempo, está más avanzada y demás cosas. Sin embargo, como esta es la obra actual y la otra está en un tipo de hiatus, me animé a recomendártela principalmente. Aunque sobra decir que tengo reseñas de ambas en mi canal, donde me expreso más libremente. Sobra decir también que ambas obras las puedes encontrar en Jigoku Comics, la web gratuita del autor. Off the Wall. Connie es un ser el cual pocas veces sale de casa. Connie desarrolló un miedo al estar afuera de casa y el estar en un lugar donde haya muchas personas. Y aunque Connie ya sea un adulto, esto le aterra. Connie envidia a los demás, porque ellos son valientes y pueden entablar relaciones y conexiones con cualquiera, pero Connie tiene miedo, soñando y anhelando ser como los demás. Connie se pone triste, es consciente de que no puede ser como los demás, ya es demasiado tarde para cambiar. Connie continúa su camino, solo él con sus pensamientos. Off the Wall es una obra no muy común en el medio, y es que más allá de contar una historia, suele centrarse más en la introspección del personaje principal, a quien vemos representado con un estilo de ser adorable. Sin embargo, esto parece estar muy alejado de lo que es realmente. Y no quiero que esto se malentienda, como una historia con aspecto adorable pero con temática oscura o similar, ya que no tiene nada que ver. Más bien tenemos una obra con una visión más realista sobre cómo puede sentirse alguien con respecto a su vida,
y más que nada en el caso de Connie, cómo algunos problemas comunes para todos pueden ser tan difíciles de afrontar si no se tienen las herramientas, el valor o la salud mental para ello. Mediante los capítulos avanzan, podemos ver cómo Connie pasa por etapas de su vida que lo van marcando, cambiando y logrando que su vida tome giros que él no esperaba. Y la forma de hacerlo está bastante bien llevada, más que nada porque no son etapas que se liguen a la fantasía o cosas similares, más bien es un camino común y corriente, pero que se centra en mostrarte lo difícil que son las cosas para algunos, y cómo esto es completamente normal, aunque tampoco es lo mejor. Si tuviese que definir esto de una manera seria, sería cómo es la vida después de equivocarse, y más que nada en un sentido realista donde no todo se trata solo de levantarse y tener una cara positiva, sino de hacer cambios más allá, pero no solo adecuados a tu entorno actual, sino al entorno que va cambiando con nosotros. Y me parece que la historia es capaz de mostrar de excelente manera cómo luego de levantarse las cosas no pueden ser solo positivas. Y a lo mejor aquí ya puedas tal vez considerar esto un spoiler, pero entre los temas recurrentes está la relación con sus padres y cómo se siente Connie sobre la distancia, cómo él va creando imágenes sobre personas que realmente no conoce, y a lo que podemos ver es cómo se extrapola a otro tipo de relaciones, donde cree que ha conectado con alguien, pero no lo ha hecho realmente, algo que se liga mucho con su capacidad de entendimiento y otros factores que igualmente podrás notar aquí. Otro gran punto de esto es que también nos muestra lo grande que pueden ser pequeñas cosas para bien, como ese pequeño paso puede llevarte a cosas que se quedan de por vida, cosas que te marcan para el futuro. Si bien hay que dejar en claro que la serie es bastante profunda con sus temas, tampoco es que se tomen tanto tiempo en un solo momento, más bien en los 9 capítulos de la obra podemos ver todo el camino de Connie, desde la vista del narrador, y esto me parece un acierto, ya que la obra no se compromete con más temas de los que puede o quiere tratar, además de centrarse mucho en cómo es que Connie percibe el mundo, cuáles cree que han sido sus errores, sus aciertos, sus momentos tristes y momentos felices también, pero más que nada cómo es que el personaje termina. Directamente me parece increíble cómo con tan pocos episodios se puede llegar a contar algo tan impactante e interesante. La obra es realmente muy ligera, y creo que incluso podrías leerla en el tiempo que te toma ver este video o incluso un poquito antes. La misma está creada por Carlos Bellini y la encuentras en Manga Plus Creators. Cactus. Reigan es un niño que fue encontrado por Nubel en medio de la nieve, el cual enseguida le apuntó con un rifle pero no le disparó. En su lugar decidió ayudar a aquel niño, el cual estaba huyendo del peligro. Pasando el tiempo, ambos aprendieron a convivir y comenzaron a llevarse bien, formando lo que sería una familia entre los dos. Sin embargo, por el temor a que la hija de Nubel volviera a la vida de su padre, Reigan decidió alejarse para encontrar así su propia vida. Sin embargo, fue cuando la llamada tormenta del juicio cayó sobre ellos, una tormenta que los destruyó y reveló la naturaleza plantúmana de Reigan, volviéndolo un hombre cactus. Esta historia comienza de una manera bastante ligera, siendo así que directamente el primer capítulo no te va a decir mucho en comparación a lo que es la historia en sí, lo cual es raro de decir, pero comienza a arrancar desde el segundo episodio, y fue por esto precisamente que me animé a ponerla en esta lista, ya que es de las pocas obras que en tan poco tiempo es capaz de crear una profundización en los personajes y en los supuestos bandos que representa. Sobre todo hablando del inicio, en donde conocemos la historia de Reigan y su padrastro. Tenemos una muestra de cómo el mundo no es tan diferente respecto al nuestro para algunas cosas. Sin embargo, también tenemos el elemento fantástico, que aquí vienen a ser los plantúmanos, seres humanos con la habilidad de convertirse en un tipo de planta, mayormente en vegetales. Por eso es que aquí tenemos un cast bastante variado. Igualmente sobre el tema de los plantúmanos, a lo cual podríamos considerar tal vez como el sistema de poder, debido a su composición y habilidades, ciertamente está bastante compensado y llega a ser bastante vario en el combate, así como lo podemos ver desde los primeros episodios, siendo eso también un gran punto a su favor, ya que bueno, un enorme acierto que considero en la forma de hablar de esto es como los personajes te muestran el potencial desde el inicio para que el lector pueda especular sobre ello, algo que realmente me parece muy bueno. De otra manera, igual quisiera mencionar el que me parece el punto más alto,
y que es algo que ya te había mencionado también antes. Pero el cambio de ritmo para agregar la profundización tan rápida de los personajes que importan es directamente muy bueno. Tan solo con el tema de los primeros antagonistas, tenemos un cast que ya presenta sus problemas y que busca resolver algo, lo cual contrasta directamente con los bandos que ya te mencioné, pero que esto a su vez nos ayuda a tener una mayor profundización del asunto, mostrando que la historia no se basa únicamente en golpes o parecido. Y me es muy importante dejar esto en claro, ya que si bien estamos hablando de una historia que comienza cumpliendo el cliché de la organización o el protagonista peculiar por X o Y razón, lo cierto es que sabe llevarse y crecer en otros aspectos, por lo cual la considero una gran recomendación. La obra la puedes leer de manera gratuita por Manga Plus Creators. ¡Jo! Háblame sucio. En un mundo dominado por bestias, dos civilizaciones viven en una isla, ambas con diferentes habilidades biológicas, las cuales están en un conflicto constante. Es en medio de esto que conocemos a Kraken, una raza de no mucha fuerza física, que se destaca más por un tipo de sociedad tranquila y más organizada, pero aún así lista para el combate. Por el otro lado conocemos a Lita, perteneciente a una raza de grandes atributos físicos, la cual si bien es menos avanzada que la otra, se compensa muy bien bajo su físico y sociedad implementada. Sobra destacar que a pesar de las diferencias, una cualidad única que comparten es que no se tiene un lenguaje tan desarrollado o establecido como lo tenemos nosotros. ¿Y esto qué significa? Pues significa que el cómic no tiene diálogos. En su mayoría solo estamos viendo ilustraciones. Sin embargo, decir esto tal vez pueda ser considerado trampa, ya que la autora agregó un apartado con un lenguaje creado para la obra, pero que se basa más en un sistema de gruñidos y significados simples. Sin embargo, la historia no depende mucho de ello para ser entendida, más bien podría revisarla con confianza sin esto y después con ello, o al menos esa es mi recomendación de lectura. Directamente, este cómic ya tiene una reseña en el canal, y debo decir que lamentablemente no lo conocí antes de hablar de él. Sin embargo, resultó ser una obra excelente en muchos aspectos, y es que muchos hablan de las intenciones, de la sobreexposición o de la falta de la misma. Sin embargo, pocas veces puedes llegar a ver una historia que toque temas complejos sin ayuda del diálogo, algo que claramente exige más en la narrativa, pero que vale completamente la pena. La historia nos lleva de la mano con la aventura de Kraken, quien en medio de un conflicto armado es capturado por una ave gigante junto a Lita, terminando varados en otro lugar, a lo cual ambos comenzarán una riña, pero que, y gracias al tercer bando del cómic, o sea, la naturaleza, se verán involucrados en una alianza para sobrevivir, algo que durará poco antes de despertar un sentimiento de amistad en ellos, llevándolos por un camino donde uno hace algo por el otro y viceversa, además de unirse para hacer lo que consideren correcto y entender que al final no son tan diferentes. La misma obra los va llevando por un camino de profundización y maduración, en donde cada personaje es capaz de llegar más y más lejos, salir de la zona de confort cada tanto y dar lo mejor de sí. Esto, a medida que avance, también iremos conociendo los conflictos de cada uno, cómo lo abordan y cuáles serán las nuevas metas a futuro, siendo esto interesante porque no es como si esta historia fuese pequeña, y me refiero a que pasa bastante tiempo desde el inicio, por ende la maduración de los personajes es bastante factible, lo cual es algo que ayuda mucho a la narrativa. Del mismo modo, conoceremos más personajes y podremos ver cómo van tomando sus propios roles y cómo esto puede jugar en favor o en contra de los protagonistas. Ciertamente, quería recomendar esta obra porque el nivel que tiene me parece bastante alto. Creo fervientemente que es una historia de lectura obligatoria para el nicho, aunque pues de leer no haya mucho, ¿verdad? La misma la puedes encontrar publicada en Global Comics, y además te repito que ya tengo una reseña en el canal en donde me explayo muchísimo más. Hot Salsa. En un México antiguo en donde los criminales gobernaban, existe un pequeño pueblo alejado de todo, en donde conocemos a Pico Salcedo, un alguacil del pueblo, el cual ha comenzado en su puesto con gran entusiasmo, todo bajo la tutela del sheriff y con la idea de ser como su padre. Sin embargo, con el tiempo todo va perdiendo el encanto,
pues Pico sufre el acoso de sus compañeros, la fatiga de la monotonía y el hecho de que en el pueblo no pase nada, siendo que no sirve de nada tener un puesto en donde durante años nunca has desenfundado tu arma. A medida que pasa el tiempo, las cosas en el pueblo se van poniendo extrañas, pues en Pico comienza a existir la sospecha de que no todo el pueblo es como se lo imagina, y despertando con ello un deseo de salir y conocer México por él mismo, algo que le es negado por su superior, mencionando los enormes peligros como los bandidos. Pero, aún con esto y una serie de acontecimientos, Pico terminará saliendo del mismo, con un conocido que acaba de hacer, haciendo que de a poco la verdad salga a la luz y comience a enfrentarse a los peligros del mundo real. Este tipo de historia me parece bastante interesante, ya que a pesar de llevar un camino, digamos, típico del shonen convencional, aún así se las arregla para ir mostrando cosas interesantes y frescas a lo largo del camino, comenzando con los personajes tan variados que podemos conocer, sumado al sistema de poder tan elaborado y a la vez sencillo que tiene, lo cual nos da bastante juego en lo que respecta a las situaciones de peligro. Además que hay muchas cosas que, si bien no se explican, aún tiene mucha cavidad para hacerlo. Otro gran punto que me gustaría resaltar es el de los personajes, pues si bien tenemos bastantes, y no puedo decir que cada uno tiene la mayor profundización del mundo, lo cierto es que tienen roles bien establecidos, y esto funciona mucho para el tipo de historia que se lleva, además en las conexiones que podrán tener a futuro. En pocas palabras, es una historia típica, pero que está bien llevada. Considero de gran valor la recomendación, ya que a pesar de que sí, es verdad que hay bastantes shonens, como le dicen los chavos, en el ámbito independiente, Hot Salsa sabe resaltar muy bien por todos estos elementos tan característicos que agrega, incluyendo su estilo de dibujo, el cual personalmente disfruto bastante. De verdad quisiera expandirme más, pero si quieres saber más de la obra, afortunadamente ya tenemos una reseña en el canal. Soldaten. No tengas miedo, no tengas miedo. Tenía miedo de volverse como ellos, sin embargo se volvió algo peor. Sin nombre, sin identidad, sin humanidad, ahora solo carne y huesos entrenados para matar. Un arma viviente que mata hasta que lo mate. Un soldado con el deber de existir, no un humano con el derecho de vivir, un monstruo con uniforme. Soldaten es una historia que nos muestra los pasos de un soldado que ha sido convertido en un arma viviente para la guerra. Lo primero para aclarar es que la historia tiene lugar en la Segunda Guerra Mundial, y aquí algunos soldados fueron usados como experimentos para crear una nueva raza de soldados, los cuales fueron despojados de toda identidad y todo deseo de ser humano. Esto con el único fin de matar hasta la muerte, a pesar de que ni siquiera tengan un deseo real para hacerlo. Cabe destacar que esta es una historia muy breve, de tan solo 10 episodios. Sin embargo, en ellos podemos tener una buena introspección de cómo nuestro protagonista pasa sus días, pensando y reflexionando sobre lo que es, sobre lo que quiere y sobre lo que no, incluyendo factores como la familia, el honor y el dinero, cosas sobre las cuales las armas vivientes no tienen más que decir. A medida que vemos las cosas avanzar, podemos ver el campo de batalla, el cual no es para nada una vista prometedora, o al menos algo que nos haga pensar quiénes son los buenos o los malos, en un ambiente bélico, en el cual todos están involucrados pero están perdiendo. A medida que vemos las cosas avanzar, podemos ver el campo de batalla, el cual no es para nada una vista prometedora, o al menos algo que nos haga pensar quiénes son los buenos o los malos. Es un ambiente bélico en el cual todos los involucrados están perdiendo. Más en específico hay que dejar en claro que me refiero a los soldados. Ellos se están perdiendo todos mientras están ahí. Algo que deja un mayor impacto al saber que incluso un arma viviente puede sentir un vacío en la guerra, que también puede romperse en la misma, y que incluso con un único propósito no todo puede ser tan alegre o llamativo, así como estamos tal vez acostumbrados a verlo en historias similares. Aquí repito, la historia es muy breve, tanto que igualmente podrías leerlo en menos de lo que dura este video. Sin embargo, para este nicho de independiente, me parece una lectura más que obligatoria. Black Venus. Ruth es una chica universitaria que vive en un ciclo de constante monotonía, con un sentimiento de querer alejarse de todos,
con recuerdos de amistades que ya no tiene y un miedo para experimentar nuevas cosas. De la misma forma, ella tiene un novio que, si bien no es un controlador obsesivo, sí es bastante dominante con ella, y su relación solo sigue pero no parece avanzar demasiado. Inclusive podemos ver que Ruth no se siente cómoda cuando habla con su padrastro, pero es más que nada porque ni siquiera lo ha intentado, lo cual también nos muestra cómo es tan reacia al cambio. Las cosas comienzan a cambiar cuando Ruth se reencuentra con sus viejas amigas, viendo que algunas aún se reúnen, y sobre esto han avanzado y ahora hacen cosas que no harían antes, o al menos que no harían desde la perspectiva de Ruth, lo cual hace que ella se plantee comenzar a avanzar, pero solo siguiendo los hábitos cuestionables de sus amigas, como si de inmediato quisiera copiar los hábitos pero no llevar un proceso a ello, lo cual hace que el personaje comience a ir por un camino en círculo, recorriendo momentos nuevos debido a sus pasatiempos y topándose con gente que no siempre está ahí para hacer el bien. Esta serie tiene solo 5 episodios y ya está concluida, y si bien cada capítulo está entrelazado ya que es una historia lineal, cada uno se centra en una nueva persona y cómo esto afecta la vida de Ruth, haciendo que veamos sus historias pero con la fuerte influencia de los personajes, siendo interesante que mientras también te recomendé historias donde el personaje ayuda a que todo avance, aquí es un giro un poco contrario y tenemos un personaje que debe lidiar con ciertas influencias que tal vez no son tan positivas. Personalmente me parece una historia bastante cruda, por llamarle así, pero que va muy de la mano con el sentido realista y la toma de decisiones, algo que no siempre termina con muy buenas cosas. Como te dije, el manga es corto y tiene cosas interesantes, por lo cual si bien me gustaría explayarme más, creo que sería una buena idea que pasaras a checarte la reseña por si tienes algún tiempo libre. De igual forma podrás encontrar la historia para su lectura gratuita en tu manga online. Y bueno, lo voy a repetir, esto no tiene la intención de ser un top. Sin embargo, aún así me parece que todas y cada una de las obras que te presenté aquí son bastante recomendables y seguramente podrás encontrar grandes joyas al leerlos. Y también hay que dejar en claro que hay muchísimas otras obras que aún valen la pena y que obviamente no aparecieron en el video. Sin embargo, la idea es seguir leyendo y seguir encontrando cosas de alta calidad. Así que si gustas puedes dejar tu recomendación en comentarios diciéndome qué obra me faltó. De igual manera, espero que este video te haya gustado y te sirva para que encuentres algo que leer y pasar un buen rato. Y recuerda que si el video te gustó así mucho y te sobran unos pesos en la cartera, siempre puedes apoyar a mi canal donándome un coffee, así en total confianza. Y si tienes alguna recomendación o alguna obra que te gustaría que leyera, recuerda que puedes mandarla a cualquiera de mis redes. Y si ya me mandaste algo y no te respondí, pregúntame otra vez con confianza porque a veces se me olvidan las cosas. Pero en fin, muchas gracias por estar en el video y sin nada más que decir, yo fui Shiny Maps y bye.